Llegamos al final de nuestra clase de hoy, haciendo las conclusiones de este panorama teológico que hemos podido estudiar en esta oportunidad. Así que con esto vamos a cerrar con algunas ideas claves que necesitamos tener presente eh, una vez que hemos hecho un rápido repaso de toda la narrativa bíblica. Recordemos siempre, ¿verdad?, que el objetivo de este panorama es que podamos responder a esta pregunta: ¿qué aprendemos sobre Dios? Una vez más, recordemos que Dios es el protagonista de esta historia. Él es quien la revela, Él es quien ha tomado las iniciativas, Él es quien ha sentado todas las bases, el que ha establecido el camino de toda esta historia. Así que Dios es el protagonista, no somos nosotros los seres humanos. Debemos ser conscientes de esto, ¿verdad? Porque a veces cuando vamos al texto bíblico buscando cosas que nos conciernen a nosotros o relacionadas con nosotros, perdemos de vista lo que realmente importa. Y eso nos ha traído como consecuencia que a veces perdemos mucho tiempo debatiendo, peleando por asuntos, por puntos, por temas que realmente no son relevantes en lo que Dios ha revelado. La palabra de Dios como revelación divina es una revelación de Dios, sobre Dios, que nos debe guiar hacia Dios, no hacia otros lados. Entonces, esa es la importancia de este panorama. Entonces, ¿qué aprendemos de Dios? Lo primero que aprendemos de Dios en este panorama que nos da las Escrituras es que Dios es el creador de todo lo que existe. Él es el ser que está por encima de todo. No hay nada que esté por encima de Él. Todo existe gracias a Él, existe por Él. Él lo sustenta. Él es el creador, el soberano sobre toda la creación. Número dos, a pesar de que Él es tan grande, tan poderoso y que nada está por encima ni a la altura de Dios, Él ama de todo corazón todo lo que Él ha creado. Todo. Y eso nos incluye a nosotros, los seres humanos. Número 3, importantísimo este punto, hermanos y hermanas: Dios nos creó como compañeros. Dios nos creó a nosotros los seres humanos como compañeros para que seamos sus aliados en el cuidado de su creación. La historia de la Biblia nos revela esto. Dios sigue amando a sus criaturas a pesar de que lo hemos rechazado una y otra vez. Hemos rechazado a Dios una y otra vez y Dios sigue amando a su criatura, en este caso al ser humano, ¿verdad? Número, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Dios se compromete a llevar a sus criaturas a un nivel donde puedan trabajar en sociedad con Él, como ha sido su plan desde el inicio. En este caso, el ser humano, ¿verdad?, lo ha rechazado, pero Dios no ha renunciado a la idea de que nosotros podamos trabajar en un nivel de compañerismo con Él, en donde podamos llevar su gloria a toda la creación. Número 6, Dios tiene sus protocolos para lidiar con la maldad y la injusticia, pero al mismo tiempo, en esta historia podemos ver cómo Dios es paciente. Dios ha sido paciente. A veces cuando vemos las historias de forma aislada y vemos esas escenas donde Dios castiga, donde Dios trae juicio, ¿verdad?, sobre algunas naciones y especialmente sobre Israel, quizás podemos tener una imagen de un Dios como vengativo, de un Dios malvado, de un Dios airado que actúa así de repente por enojo, pero en realidad cuando observamos todo el panorama bíblico nos damos cuenta de que no, más bien estamos frente a un Dios que es demasiado paciente. Es un Dios que ha sido muy paciente con nosotros y ha buscado todos los medios posibles para evitar al máximo, ¿verdad?, que nosotros realmente paguemos de la forma en la que deberíamos pagar por el rechazo que le hemos dado. Lo siguiente que aprendemos es que Dios se encarnó y habitó entre la humanidad para mostrarnos el verdadero compromiso que tiene con nosotros. Y no solamente para mostrarnos su compromiso al punto de sacrificarse por nosotros, sino también para guiarnos en ese camino de regreso a la sociedad que Él desea tener con nosotros. A través de Jesús, Él nos muestra cuál es el verdadero carácter, cuál es la verdadera forma en la que un ser humano puede vivir conforme a la voluntad de Dios. Jesús es ese modelo. El Nuevo Testamento nos muestra que Jesús es el modelo del ser humano, el modelo perfecto del ser humano que nosotros debemos llegar a ser, y que el plan de Dios es que nosotros lleguemos a ser como Jesús. De tal manera que el Nuevo Testamento nos dice que el objetivo de Dios es que nosotros lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y para eso lo que Dios hace es justamente capacitarnos a través del Espíritu Santo. Y esa es la promesa que Dios venía haciendo desde la antigüedad al pueblo de Israel, y que ya la cumplió en el primer siglo, ¿verdad? Y la sigue cumpliendo hoy, dándonos el regalo del Espíritu Santo.
Lo siguiente que aprendemos en este panorama es que Dios va a acabar con todo lo malo. Dios va a acabar con lo malo, con la injusticia, con la maldad, con la enfermedad, con la muerte, con todo lo que nosotros definitivamente rechazamos de la realidad en la que vivimos. Cosas que nos traen dolor, que nos traen tristeza, que nos traen llanto, que nos traen sufrimiento. Todo eso se va a acabar un día porque Dios lo ha prometido. Y también promete que a los que son fieles a Él, les va a dar acceso a ese nuevo mundo donde todo va a ser maravilloso y donde nada de lo que experimentamos acá negativo va a estar presente. Eso es importante, que en esta historia de Dios, Dios afirma que viene algo mejor. Y si vemos esta historia y vemos cómo Dios ha ido cumpliendo cada una de las promesas que ha hecho, creo que lo mejor que podemos hacer nosotros es descansar en la promesa de que vamos a disfrutar de un mundo mejor cuando Cristo regrese. Y finalmente, no podemos descartar, ¿verdad?, el hecho de que Dios va a aislar, no les va a dar entrada a este nuevo mundo a aquellos que lo rechazan, y por lo tanto estas personas no van a poder disfrutar de esa nueva realidad, de ese nuevo mundo que viene. Ahora, con todo esto que aprendemos de Dios en las Escrituras, poniendo nuestro enfoque en Dios, ¿verdad? Y en lo que Él ha venido haciendo, podemos preguntarnos eh, cuál es la unidad, qué es lo que conecta toda la historia de la Biblia. Y yo les voy a proponer en esta oportunidad que lo que debemos enfocarnos en las Escrituras es justamente en Dios y en su obra. La unidad teológica de la Biblia gira alrededor a Dios, a su carácter y a su obra. Entonces, noten que podemos conocer a un Dios amoroso, a un Dios paciente, a un Dios compasivo, también a un Dios justo, a un Dios que lidia con la maldad y con la injusticia de forma clara, pero también un Dios que ama, que está comprometido con su creación y que está comprometido con sus criaturas y que está dispuesto a hacer todo lo posible para guiar a sus criaturas a cumplir el propósito para el que Él las creó. Entonces, ese es el carácter de Dios. Y en medio de todo esto podemos observar cómo toda la narrativa bíblica gira en torno a su obra. Lo primero que nos muestra la Escritura es que Dios es creador. También nos muestra que es un Dios que bendice, es un Dios que trae bendición, trajo bendición a Adán y a Eva, trajo bendición a Noé, trajo bendición a Abraham, trajo bendición al pueblo de Israel. Y a pesar de que el ser humano rechaza esa bendición, Dios sigue bendiciendo y bendijo a todas las familias de la tierra a través de su venida, como el Mesías, como Jesús de Nazaret, y sigue trayendo bendición a todos nosotros a través de su Santo Espíritu, acompañándonos y capacitándonos, que es lo siguiente que él ha hecho. Acompañó a Adán y Eva, acompañó incluso a Caín a pesar de su maldad, acompañó a Noé, acompañó a Moisés, acompañó a Abraham, acompañó al pueblo de Israel, nos acompaña a nosotros. Ese es el Dios que nos revela las Escrituras. También es un Dios que lidia con la maldad, con la justicia, ¿verdad? No tolera esto, así que lo castiga también. Pero aparte de eso, en su misericordia, en su carácter misericordioso, que también nos lo revela la Escritura, también es capaz de ofrecer perdón. Y no solamente es capaz de ofrecer perdón, sino que también ofrece restauración. Él es capaz de sacar de lo malo, de la maldad, de la injusticia que nosotros esparcimos. Él es capaz de sacar personas a las que perdona, a las que restaura y, digamos, comienza un nuevo ciclo de una nueva creación, ¿no? Por eso el Nuevo Testamento nos describe a nosotros los cristianos como nuevas criaturas, porque justamente esto es lo que hemos experimentado a través de Dios y su obra. Él nos ha sacado de la maldad y de la injusticia y ha hecho de nosotros unas nuevas criaturas. Nos ha perdonado, nos ha restaurado, ha bendecido nuestra vida, nos acompaña y a pesar de que seguimos en ciertas ocasiones rechazándolo, Él sigue ofreciéndonos esta oportunidad de trabajar como socios de Él. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto en la iglesia, hermanos? Esto es muy importante. Y no solamente en la iglesia, sino a nivel del material literario que nosotros queramos producir en algún momento. Número uno es que debemos entender que somos una comunidad llamada a trabajar en sociedad con Dios para llevar a cabo su obra. Eso quiere decir que nosotros estamos llamados a involucrarnos en la obra creadora de Dios, en la obra restauradora de Dios, en su labor de acompañar a la humanidad, de perdonar, de restaurar, de castigar también. Podemos involucrarnos en todas estas áreas de la obra de Dios y ahorita vamos a ver de qué manera. Número dos, nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros proyectos, ministerios, actividades, todo eso en la iglesia debe alinearse con la misión y con la obra de Dios
que vemos en este panorama rápido que hemos hecho de las Escrituras, se enfocan en estas actividades, ¿no? Dios es el protagonista, no nosotros, ni como individuos, como cristianos particulares, ni como iglesia. Somos socios de Él, somos sus aliados y debemos aprender a trabajar como sus socios y como sus aliados, haciendo lo que Él desea. Y conectándolo, ¿verdad?, con este diplomado, es importante que entendamos que en esta labor de nosotros de producir algún material literario para nuestros hermanos, debemos buscar la forma de que nuestros materiales siempre estén alineados con la misión y con la obra de Dios. Así que de forma práctica, ¿cómo podemos ver esto? ¿Cómo podemos ver esto en nuestros materiales literarios y en nuestro papel como iglesia, como comunidad? Pues número uno, sabemos que Dios desde el principio ha hecho o ha venido realizando una obra de creación, ¿verdad? Creó la humanidad y la bendijo. Luego creó la nación de Israel. Luego creó la comunidad de la iglesia a través del sacrificio de Jesús. Entonces, pero no solamente la obra creadora de Dios se relaciona con los inicios, sino también con el sustento. La Biblia describe a Dios como aquel que sustenta todo lo que existe, gracias a que Él en su misericordia, permite que la vida sea posible, por eso nosotros vivimos. Él como creador pudiera decir, ¿saben qué? Quito el oxígeno y ya, se acabó esto. Pero Él no ha tomado esa decisión, Él sigue sustentando la creación para que podamos existir. Entonces nosotros, como sus aliados, en este proceso debemos aprender a cuidar la creación y también de crear cosas para el bien. Noten que una de las características que nos da Dios a nosotros los seres humanos es la capacidad de crear. Nosotros hemos sido dotados con una capacidad creativa, con cualidades de creatividad que podemos usar para el bien. Noten que por mucho tiempo muchos han usado su creatividad para el bien, pero otros la han usado para el mal. Hemos sido capaces de destruirnos entre nosotros y usado la creatividad para dañar a otros. Sin embargo, em, nosotros como aliados de Dios estamos llamados a usar esa creatividad para el bien y cuidar la creación que Dios ha hecho también. Número dos, sabemos que Dios ha venido haciendo una obra de bendición. Nosotros como sus aliados debemos aprender a disfrutar esa bendición y no solamente disfrutarla, sino compartirla también con otros. Eso implica entonces que somos llamados a ser generosos, a ser misericordiosos con otros, que estamos llamados a compartir de lo que tenemos, ¿verdad? De las cosas buenas que tenemos, compartirlas con otras personas y traer bendición a la vida de otros seres humanos y sobre la creación, ¿no? También sabemos que Dios realiza una obra de acompañamiento. Y eso quiere decir que nosotros como sus aliados debemos aprender a mostrar cómo Dios está presente en el mundo a otras personas a través de gestos, ¿verdad? De amor por otras personas, de servicio por otras personas. Los seres humanos pueden darse cuenta de Dios, de cómo Dios sigue acompañándonos en la actualidad. Nuestra labor, por supuesto, no va a ser castigar la maldad. Reconocemos dentro de la narrativa bíblica que eso es una autoridad que solamente tiene Dios, pero como aliados de Dios sí podemos realizar una labor como la que hacían los profetas, como la que hizo Jesús y sus apóstoles en este mundo, que es llamar al arrepentimiento, mostrar a Dios a las personas para que lo conozcan y puedan llegar ante Él, que puedan arrepentirse y que puedan buscar justamente el perdón y la restauración de Dios. Entonces podemos alinearnos con Él en ese sentido. Dios trae perdón al mundo y nosotros, en teoría, debemos ser personas que hemos experimentado ese perdón, que hemos experimentado la gracia de Dios, pero también nosotros tenemos que compartir esa gracia con otras personas, mostrando misericordia a las personas que nos rodean y de esa manera estaremos involucrados en la obra de Dios también. Y finalmente, sabemos que Dios está realizando una obra restauradora en el mundo y nosotros como sus aliados tenemos que comprender que nosotros somos resultado de esa restauración y que nosotros podemos ser parte de esa obra restauradora apoyándonos y ayudándonos mutuamente. El apóstol Pablo describe la iglesia como un grupo de personas que es como un cuerpo donde todos los miembros se ayudan unos a otros. Eso quiere decir que aunque hay muchas falencias, hay muchas debilidades que todavía tenemos, muchos errores que todavía cometemos. En esta obra de restauración de Dios debemos ser pacientes unos con otros, debemos apoyarnos unos a otros, corrigiéndonos con amor, con misericordia, y de esa manera Dios va a ir transformando nuestros corazones, nuestras mentes. Así que
Un último consejo que puedo compartir para finalizar esta sección, esta unidad número 2 que tiene que ver con la teología y sus implicaciones en el material literario, es que podemos, al momento de querer diseñar un material literario, podemos ajustarlo, ¿verdad?, a la revelación bíblica, a esta unidad teológica que nos muestra la historia de Dios en la Biblia. Podemos filtrarlo a partir de estas seis cosas, ¿no? Cómo este material que yo tengo pensado producir, escribir, se alinea con la obra de Dios. Eso nos puede ayudar a nosotros a enmarcar nuestros escritos, nuestros materiales dentro el contexto teológico de las escrituras. Sabemos que Dios es un Dios que está involucrado en el mundo a través de estas acciones. Cómo mi material puede ser usado por Dios en alguna de estas áreas. Es un material que puede traer bendición al mundo, es un material, o a mis hermanos, ¿verdad?, que puede ayudarlos a disfrutar la bendición de Dios, a disfrutar de su compañía. Es un material que puede ayudar a impulsar la creatividad para el bien del mundo, de las personas que nos rodean. Es un material que llama a otros al arrepentimiento, que muestra la voluntad de Dios. Es un material que ayuda a las personas a encontrar el perdón de Dios, a encontrar la restauración de Dios. ¿De qué manera mi material puede estar conectado con el panorama teológico que me presenta la Biblia, con la revelación de Dios, de su carácter, de su obra? ¿Qué objetivo tiene mi material? Y de esa manera que lo podamos filtrar, que lo podamos filtrar. Recordemos entonces que un fundamento teológico sano nos permite a nosotros crear materiales sanos, materiales que se alineen con lo que Dios está haciendo y con lo que Dios quiere para su iglesia. Así que espero, mis hermanos, de todo corazón, que este breve, muy breve, ¿verdad?, panorama teológico de las Escrituras nos haya permitido a nosotros tener de forma bien sintetizada qué es lo que la Biblia revela. La Biblia nos revela a Dios, la Biblia nos revela su obra. Y nuestro objetivo con esto es saber qué papel podemos jugar nosotros en la obra de Dios. Para eso necesitamos mucha oración, para eso necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, ¿verdad? Para que el material que nosotros vayamos a producir pueda entrar en alguna de estas categorías y que pueda ser usado por Dios para seguir llevando a cabo esta obra que sigue vigente en la actualidad.